Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Seguro que la palabra acidez puede resultar muy familiar para ti, porque la mayoría de nosotros o hemos escuchado la palabra o hemos tenido esa sensación como de ardor, de fuego por dentro que quiere salirse de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando esa sensación es constante? Se convierte en la enfermedad de reflujo gastroesofágico, así de enredado. Pero lo vamos a desenredar ahora hablando con el doctor Emmanuel Espinal, gastroenterólogo del HOMS. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación al Hospital Metropolitano y a usted por este gran programa. Y la verdad, para hablar sobre un tema tan interesante como es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a definir, doctor, el flujo gastroesofágico primero. Sí, bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una condición donde el contenido del estómago, ese líquido que se produce en el estómago, que la gente comúnmente lo llama ácido, asciende, sube hacia el esófago o inclusive un poco más allá del esófago. Puede ir a la cavidad oral, puede ir a los pulmones, a la laringe, a la faringe e inclusive afectar la dentadura del paciente, que es muy importante en esos casos. ¿Cuándo se habla de que es una enfermedad como tal? Al principio yo decía que es familiar el término de la acidez. Ay, tengo acidez y la gente se toma algo o se toma una mentita o hace algún remedio en su casa, pero sí. ¿Cuándo se convierte ya en enfermedad todo esto? Sí, la verdad que el reflujo cuando se convierte en enfermedad es cuando el paciente percibe los síntomas molestos que le afectan. Principalmente hay dos síntomas cardinales, que es en términos médicos la pirosis, que se define como la sensación de quemazón o de acidez en el tórax, y la regurgitación, que no es más cuando el contenido del estómago asciende hacia el esófago, hacia la cavidad oral, provocando estos síntomas tan molestos. Generalmente lo cuantificamos de 1 a 2 veces por semana y esto afecta de manera directa la calidad de vida del paciente. O sea, que ustedes le preguntan al paciente cuántas veces sientes y dónde lo sientes, sí, para poder determinar que estamos frente a un diagnóstico. Claro, la topografía, ¿verdad?, del reflujo es importante, donde el paciente percibe los síntomas. Muéstreme. Casi siempre el paciente percibe aquí detrás del tórax. Dice, doctor, me estoy quemando, me arde mucho el esófago, me arde mucho el tórax, el pecho, e inclusive puede llegar a presentar dolor de pecho por esta misma condición y entre otros síntomas buenos que detallaremos más adelante. Claro que sí. ¿Y cómo se pudieran confundir estos síntomas con otra afección? Sí, claro. El reflujo es muy comúnmente confundido con pacientes que tienen laringitis, faringitis, sinusitis, pacientes que han ido muchas veces a las emergencias de los hospitales con dolor torácico pensando que es un dolor de origen cardíaco. Sí. Y cuando el médico lo evalúa y le hace una historia clínica exhaustiva, el paciente presenta un dolor torácico secundario a la enfermedad por reflujo, que es un síntoma pues, que puede presentar esta enfermedad. ¿Qué otros síntomas pudiéramos presentar? Yo escuché a una persona que la tiene, que tosía mucho. Sí. Además de la tos por reflujo, que de hecho es una causa muy común en nuestro medio, la laringitis por reflujo, la faringitis, la erosión dental, la sinusitis y muy importante el asma. El asma por reflujo, una relación que existe muy común donde el paciente, este contenido líquido asciende, se va a los pulmones y le provoca al paciente pues el apretamiento del pecho, que comúnmente se conoce en términos médicos como la reactividad bronquial. Es que todo esto se conecta de alguna manera, sí, está todo conectado. Sí. Sí, la conexión pues existe de manera anatómica, claro. Es una conexión que existe muy común, que es evidente, ¿verdad? Y no sé si ha visto alguna vez los niños cuando tienen día de nacido, que la leche se les sube hasta la boca. Así mismo ocurre en el paciente adulto cuando está dormido. Este reflujo le afecta de noche, le afecta esta zona del esófago, provocando síntomas e inclusive complicaciones de esta enfermedad. ¿Hay una edad en la que se puede presentar con más frecuencia esta enfermedad, doctor? Sí, claro. Hay una tendencia entre los 35 a los 65 años de edad. Incrementa la incidencia de la enfermedad por reflujo en estas edades, principalmente. Género. ¿Hay más mujeres con reflujo que hombres, sí, o es algo que es indistinto? Comúnmente los hombres son más comunes que presenten enfermedad por reflujo, pero en las mujeres hay ciertas etapas donde incrementa el reflujo más que en los hombres, como en el caso del embarazo, por ejemplo. El embarazo en las mujeres pues
es una condición donde en esa etapa de la vida pues aumentan más los episodios de reflujo. Definitivamente, muchas Sí. conocimos el reflujo en esa etapa y es verdaderamente incómodo. Nos ponemos en el lugar de aquellos que la padecen fuera de lo que es este estado de embarazo. ¿Cuáles podrían ser las causas principales, doctor, de padecer esta enfermedad? Bueno, existen varias causas, pero la principal actualmente demostrada son unas relajaciones que existen en el esfínter esofágico inferior. Esto es una válvula que tenemos nosotros, los seres humanos, entre el esófago y el estómago. Aquí tenemos una válvula que abre y cierra. Cuando esta válvula se relaja durante el día de manera espontánea, en ese momento ocurren los eventos de reflujo. Pero existen otros factores de riesgo. El principal es la obesidad. La obesidad es un factor sumamente importante. En segundo orden está la hernia hiatal, una hernia que podemos tener aquí en el esófago, en la unión del esófago con el estómago. Tenemos antecedentes familiares que son muy importantes. Claro. Pacientes que presentan, que tienen el hábito del tabaquismo, también puede ser una posibilidad. Personas que eructan mucho pueden tener pues eventos de reflujo constantemente. Y lo más importante, el reflujo nocturno durante la noche, que es el reflujo que afecta generalmente las regiones faringea, laringea, provocando estos síntomas tan molestos. Que a medianoche puede estar este paciente dormido y empezar a tener entonces este episodio de reflujo. Sí, claro que sí. Durante la noche el paciente que presenta reflujo tiene más daño, más exposición al ácido por muchas razones. Pérdida del efecto de la gravedad, el paciente está plano, el paciente aumenta la presión intraabdominal, es un paciente que tiene incremento de estas relajaciones de estas válvulas, pero también es un paciente que está inhibido, es un paciente que los mecanismos de defensa están un poco abolidos porque está dormido. Claro. Sí. ¿Tiene alguna relación esta enfermedad con la alimentación? Sí, claro que sí. Actualmente existen muchos alimentos que predisponen al reflujo o por lo menos activan este evento, como es la cafeína, los alimentos alto en grasa, alto en lípidos, ¿verdad? En azúcares, fermentados, alimentos que se ingieren 2 o 3 horas antes de acostarse. El paciente ingiere una comida muy copiosa, de muchas calorías, una pizza, una hamburguesa, se acuesta y este paciente incrementa los eventos de reflujo en comparación con el paciente que se cuida, que cena temprano, que cena un alimento ligero. Esto pues ayuda a que el reflujo disminuya. Hasta pesadillas tiene uno, doctor, sí, cuando come tanto antes de dormir. Sí. Hay que decirlo, y nosotros a veces, por el ritmo de vida que llevamos, la gente llega tarde a su casa con hambre y se come todo lo que encuentra. Sí, la verdad así es. Se recomienda mucho que los pacientes tengan alimentos varias veces al día, en porciones pequeñas, que el paciente trate de identificar cuáles alimentos le causan síntomas, cuáles le causan molestia en el esófago y trate de evitar esos alimentos. Dentro de ella está la lactosa, la leche de vaca, la leche entera, una leche que es pesada para el paciente y que puede presentar y activar los síntomas de reflujo. ¿Quién envía a su consulta a los pacientes? Los pacientes llegan perdidos, están pensando que tienen otra cosa, tal vez. Usted hablaba ahorita de la tos, que pudiera ser asma, que pudiera ser pensar que tienen algo en el corazón y al final lo que tienen es un reflujo gastroesofágico. Sí, los pacientes comúnmente llegan a la consulta de diferentes especialidades, llegan del médico internista, del médico general, del neumólogo. Hay un grupo de especialistas que son muy referidos otorrinos, debido a que ellos ven muchas afecciones laringeas y siempre pues piensan y tienen asociación de estas afecciones de laringitis, faringitis con los reflujos. El cardiólogo refiere mucho también por dolor torácico, donde no encuentra una causa cardíaca, pues trata de buscar una causa de otro tipo, en este caso el esófago. Claro que sí. En el caso particular de las embarazadas, volviendo al tema que hablábamos hace un rato, ¿hay alguna relación de estar en ese estado de embarazo con el reflujo? Sí, claro. Durante el embarazo ocurren muchos cambios hormonales, ¿verdad? Que disminuyen la presión del esfínter, de la válvula que tenemos acá, pero también el efecto del útero, mientras va aumentando esta cavidad, el útero dentro del abdomen va comprimiendo, ¿verdad?, ciertas estructuras del tubo digestivo que predisponen al reflujo.
Es por eso que tampoco pueden comer las embarazadas muy tarde ni mucho, porque el reflujo dice presente y es bastante incómodo. Nos queda la duda de ese ácido del estómago que sube. ¿Qué es lo que contiene? Que el doctor hablaba ahorita de que puede incluso afectar la dentadura. Sí. Cuéntenos. Así es. El reflujo en su contenido puede tener proteínas, enzimas que pueden afectar las regiones de la boca, la dentadura, el esófago. Más que el ácido, hay una enzima que se llama pepsina, que es un elemento que cuando se pone en contacto con la dentadura, con la mucosa de la boca, con toda la cavidad oral, puede provocar daño, inclusive irritación e inflamación de esta. Muy bien, doctor. ¿Y cuáles sean las consecuencias a largo plazo de padecer esta enfermedad por reflujo gastroesofágico? Sí, hay un espectro de la enfermedad que puede afectar desde un paciente que tiene esofagitis, que es inflamación del esófago, puede tener úlceras esofágicas, una condición que se llama esófago de Barrett, que es un cambio del tejido en la mucosa que puede predisponer a cáncer de esófago, y finalmente adenocarcinoma de esófago, que es un cáncer maligno del esófago que puede ser secundario por la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estamos hablando de varios elementos muy serios aquí. Sí. Esto no es algo que debamos dejar pasar o bebernos un té en la casa y hacer cualquier cantidad de inventos. Hay que ir a un médico. Claro, claro que sí. Yo creo que la asistencia y la prevención es lo más importante. Nosotros los gastroenterólogos, al igual que los médicos internistas, la medicina primaria, tiene muchos elementos para poder identificar si este paciente tiene síntomas de alarma para nosotros pensar en un cáncer, en un esófago de Barrett, en una esofagitis o simplemente en un paciente que puede tener síntomas típicos de enfermedad por reflujo, pero sin síntomas de alarma, para así nosotros emitir un tratamiento y un abordaje. ¿Y cuáles podrían ser esas banderitas rojas, esos síntomas de alarma que pudiéramos mencionar? Sí, muy importante, las banderitas rojas. Tenemos la anemia, un paciente que tiene dificultad para tragar, un paciente que no responde al tratamiento convencional que nosotros le instauramos, un paciente que tiene ya esófago de Barrett, es un paciente que hay que darle seguimiento, y un paciente que pierde peso, es un paciente que tiene un dato de organicidad, pero también un paciente que tiene más de 45 años, es una edad que uno debe tener cuidado, y a partir de ahí hacer el escrutinio, el cribado, la investigación del esófago para determinar si este paciente tiene o no enfermedad complicada o no. Muy bien, doctor. ¿Y cuáles son los métodos diagnósticos que se utilizan para llegar a esta conclusión de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Sí, muy bien. Los métodos diagnósticos son varios, ¿eh? Nosotros tenemos métodos primarios y métodos que son de apoyo. El principal método que todo médico tiene es la historia clínica, los datos que el paciente le pueda arrojar, estas banderitas rojas que hemos mencionado nosotros, los síntomas típicos de la enfermedad como la acidez y cuando le asciende el ácido que se llama regurgitación. Después que tenemos estos datos, podemos utilizar la endoscopía, una herramienta muy importante para nosotros visualizar de manera directa el esófago y determinar si el paciente tiene esofagitis, si tiene esófago de Barrett, si tiene estrechez en el esófago por el reflujo o si tiene adenocarcinoma del esófago. El método actualmente que en nuestro país lo tenemos disponible, el estándar de oro, es la pH-metría con impedancia esofágica. Ese es el método que tenemos disponible para su diagnóstico certero de esta condición médica. ¿Y cómo pudiéramos definir esa forma de diagnosticarlo? ¿Qué pasa con el paciente? ¿Cómo es esto? Sí, la pH-metría e impedancia esofágica es un término, ¿verdad?, médico que se usa para el procedimiento. Nosotros colocamos un sensor en el esófago a través de la nariz, llevamos este sensor al esófago, lo dejamos colocado, este registro, por 24 horas, y luego estudiamos lo que pasa en el esófago del paciente en cuanto al tema de la acidez por 24 horas. Muy bien. El tratamiento, doctor, de esta enfermedad, sí, o los tratamientos, si hay. Los tratamientos, evidentemente, claro, el primer tratamiento siempre será dieta, cambio en el estilo de vida. Ajá. Yo siempre le digo a los pacientes, el que fume, que no fume, el que tome alcohol, que disminuya el consumo, el que está obeso, que trate de bajar de peso o buscar medidas para bajar de peso. Y el elemento medicamentoso, farmacológico de elección son los inhibidores de bomba de protones. Estos son los famosos omeprazol, los derivados del omeprazol, que tanto los conocemos en nuestro medio y que lo tenemos a disponibilidad en nuestro país.
Y a nivel quirúrgico, doctor, cuando se llega ahí... Sí, nosotros tenemos tratamientos de medicina y tratamiento pues no farmacológico. Los no farmacológicos está el quirúrgico. Hoy por hoy la cirugía antirreflujo, una cirugía muy bien diseñada para estos pacientes, principalmente en pacientes que tienen hernia hiatal, es una cirugía con muy buenos resultados, en pacientes muy bien seleccionados. Es importante que el paciente, y esto lo digo con todos los detalles, el paciente que va a una cirugía antirreflujo es un paciente que debe ser estudiado por un profesional gastroenterólogo e inclusive realizarse los procedimientos correctos para ser sometido a una cirugía. En este caso, la pHmetría y la manometría esofágica son los métodos que nos dicen a nosotros, en conjunto con la endoscopía, si este paciente puede ser sometido o no a una cirugía antirreflujo con muy buenos resultados. ¿Qué pesa más, doctor? ¿La parte genética o los hábitos? Sí, yo creo que es un mix, una combinación de ambos elementos. Es evidente que la obesidad actualmente es el factor número 1 para la enfermedad por reflujo. Los antecedentes hereditarios son sumamente importantes y esa es una pregunta muy común, si su padre, su madre, tío, hermanos, abuelos padecen de esta condición médica. Si lo padecen, lo más probable es que los hijos y los nietos pues tengan esta condición médica. Que ese sello, esa herencia va. Eso va, así es. Entonces hay que cuidarse más en ese sentido. ¿Qué claves pudiéramos darle a la audiencia para prevenir el reflujo gastroesofágico? Que seamos muy puntuales, sobre todo con el tema de los hábitos, porque con la herencia no podemos hacer mucho. Así es lo que toca, pero claro. De nuestra parte, lo que nosotros sí podamos controlar, ¿qué pudiéramos hacer? Sí, tenemos los hábitos que podemos modificar, ¿verdad? Como es el tabaquismo, el alcohol, el peso corporal, ¿verdad? La obesidad, los hábitos, por ejemplo, del ejercicio, que son tan importantes, ¿verdad? Y uno evitar aquellos alimentos que puedan provocarle síntomas al paciente. Si usted se toma 5 tazas de café al día y usted siente que esto le provoca mucho reflujo, es evidente que tiene que disminuir el consumo a 2 tazas o a 1 taza al día. Si siente que la lactosa le causa reflujo, evite este alimento. Los alimentos picantes, muy condimentados, la sal, ¿verdad? Sí, que son nos gusta tan importantes. tanto. Exactamente. Ponerle un poquito más. Claro, claro que sí. Y evidentemente si tiene síntomas típicos, que lo hemos mencionado, asistir a un profesional de la salud para que le dé las orientaciones del lugar. ¿Cuál es la mayor resistencia que usted encuentra en su consulta cuando ya el paciente está ahí y usted le dice, sí, usted tiene la enfermedad por reflujo gastroesofágico y tiene que hacer esto, esto, esto y esto? ¿Dónde es que dicen, ay, doctor, pero y entonces? Sí, casi siempre los pacientes con tabaquismo, alcohol y obesidad, el ejercicio. Ajá. El ejercicio es un tema que hoy por hoy los pacientes se resisten un poco al tema del ejercicio, por muchas razones, ¿verdad? Pero es importante que el paciente realice entre 35 a 45 minutos de un ejercicio ligero todos los días. Caminar, nadar, montar bicicleta, elíptica, etcétera. O sea, que el ejercicio está siendo ya recetado. Sí, así se está poniendo en firma. Sí. Ejercicio. Es un elemento importante. Nos está costando. Sí, así es. A la mayoría, por el ritmo y el estilo de vida que llevamos y esa parte también de la alimentación, de los procesados. Siempre hablamos de cómo nuestras abuelas, nuestros abuelos se alimentaban mejor con productos más naturales, con cosas menos procesadas, y todo eso también influye en esto que estamos hablando hoy. Sí, así es. Sí, hay un elemento en los alimentos que se llaman nitrosaminas, que quiero hacer aquí un llamado de atención, principalmente en las carnes que son al carbón, las carnes que son muy procesadas, los embutidos, los encurtidos, que se asocia a cáncer gástrico, que es importante tomar la conciencia de evitar estos alimentos porque la verdad que sí está aumentando la incidencia de estas condiciones por este tipo de alimentos. Qué bueno que podamos finalizar la conversación con ese consejo especial sobre la alimentación y cómo nosotros estamos cuidándonos o dejándonos de cuidar, doctor. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Claro que sí. Estamos hablando sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por un lado, personas que sufren ocasionalmente de acidez y por el otro, estos síntomas persisten y se convierten en enfermedad. En muchas ocasiones el tratamiento debe ser quirúrgico. Es por esto que nuestra compañera Carolyn Cuevas, desde el Hospital Metropolitano de Santiago, nos prepara este reportaje para conocer cómo son estos procedimientos quirúrgicos. Adelante. El reflujo gastroesofágico, como su nombre lo indica,
Se presenta cuando los contenidos estomacales con la ingesta de alimentos se devuelven desde el estómago y no completan su digestión. Generalmente en lo que se llama el hiato esofágico, que es por el paso del esófago, del tórax al abdomen. La unión esófago-gástrica tiene que estar 4 centímetros por debajo del diafragma. Cuando el diafragma cede, se debilita y ese hiato que tiene que ser estrecho se abre, entonces empieza a migrar hacia arriba la unión gastroesofágica hacia el tórax y empieza entonces el reflujo gastroesofágico. Es una sensación retroesternal detrás del pecho quemante que sube, que le provoca tos nocturna al paciente, pero sobre todo que poquito a poquito el paciente va necesitando ir durmiendo semisentado. Primero una almohada, después 2 almohadas y después hasta sentado, porque de que se pone recto se le sube la comida, se le sube el ácido y tienen riesgo de neumonía por broncoaspiración. Existen diversos tratamientos médicos para controlar la enfermedad, pero cuando llega a una etapa crónica requiere intervención quirúrgica. El especialista Héctor Sánchez Navarro explica cuándo se hace necesario recurrir a la cirugía para tratar el reflujo gastroesofágico. Ya cuando un paciente tiene más de 2 años en tratamiento clínico con su gastroenterólogo y no hay mejoría del cuadro y sobre todo que exista dependencia del inhibidor de bomba de protones, sea esomeprazol, deslansoprazol, omeprazol, pantoprazol, de manera continua y a dosis medias o altas, y a pesar de eso sigan los síntomas, que el paciente tenga que dormir semisentado, que tenga regurgitación o tos crónica, son datos que hablan que este paciente tiene que ser orientado a tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cómo se determina el enfoque quirúrgico para tratar el reflujo? En ese momento, el cirujano junto con el equipo de gastroenterología determinan el procedimiento que debe hacerse el paciente. ¿Qué tiene que haber para poder resolverlo? Una endoscopía superior para ver la unión gastroesofágica, ver si no hay esofagitis y ver qué tan severa es, si la hay, valorar si hay hernia hiatal por endoscopía, si la hay entonces y el paciente es candidato a cirugía, hacerle una manometría de alta resolución para valorar la calidad de motilidad del esófago, que nos va a decir a nosotros como cirujanos qué procedimiento quirúrgico le va a resolver el problema al paciente. O sea, para esto la manometría esofágica es fundamental. El doctor detalla que las contraindicaciones para que un paciente reciba tratamiento quirúrgico son mínimas, por lo que una vez el paciente ha agotado los escalones terapéuticos clínicos, la cirugía se convierte en el tratamiento definitivo con mejorías inmediatas. Cuando al paciente uno le hace la corrección, lo que se llama la herniorrafia o la hernioplastía diafragmática hiatal, y le hace el procedimiento antirreflujo, el más común, si la manometría está ok, es la funduplicatura de Nissen. El especialista indica que cada caso es particular, por lo que recomienda a los pacientes acercarse a su médico. Carolyn Cuevas, Bienestar al Día. Y así llegamos al final por esta semana de Bienestar al Día. Muchísimas gracias a todos los especialistas que nos han acompañado. Recuerda que esta edición y otras puedes verlas en nuestro canal de YouTube y además seguirnos en nuestro perfil de Instagram, @bienestaraldiatv, para mantenernos más cerca. Soy Yadira Pimentel. Hasta la próxima semana.